Bueno, mientras esperamos que se conecte el resto, ese ejercicio. Primero que nada, lo que hago es evaluar el límite para ver qué queda. Eso queda 1 al infinito, o sea, es indeterminado. Estos son todos muy mecánicos, ¿no? O sea, es siempre lo mismo. 1 más 1 sobre. El 2S pasa dividiendo el denominador, o sea, así. Arriba me queda 2x más 3. Para que sea límite notable, yo tengo que tener esto allá arriba. Como no lo tengo, lo agrego. Y si agrego eso, tengo que agregar el mismo, pero el recíproco, 2 sobre x menos 1. Y cuando yo tome límite, esto es e. Entonces esto va a quedar e elevado al límite de que tiene el infinito de todo lo otro. 2x más 3 dividido x menos 1. Y ese límite da 4, o sea, lo de acá arriba. Porque es 2 por 2, 4, es 4x sobre x, o sea que esto da e a la cuarta. No sé si esa es la respuesta de la apunte. Sí, esa es. Es lo mismo, profe, agregar el dividiendo que la recíproca, o sea, en vez de lo pongo 2x más 3 sobre lo otro, el mismo. Y va a poner x menos 1 acá dividiendo y ahí multiplicando lo mismo. Claro, bueno. Gracias, profe. No. ¿Cómo se da cuenta el resultado? No entendí eso. O sea, ¿cómo me doy cuenta del resultado? ¿Qué sería eso? No, no, o sea, ¿quién preguntó eso? Preguntó Mauricio. Por el 1 al infinito. O sea, en todos los ejercicios de límite, ¿por qué dijo que da 1 al infinito? En todos los ejercicios de límite, lo que uno tiene que hacer siempre, antes de hacer nada, es ver qué pasa con el límite, porque yo lo voy a cambiar un poquito, pero en cuando x tiene infinito, yo lo primero que hago es reemplazo las x por infinito. Entonces me queda 1 más 2 dividido, acá queda infinito menos 1, o sea, infinito. 2 sobre infinito es 0, y 1 más 0 es 1. Y acá me queda, ¿cómo equivale infinito? 2 por infinito es infinito, infinito más 3 es infinito. O sea, ahí en el exponente me queda infinito, entonces me queda 1 al infinito indeterminado. En general, todos los ejercicios que ustedes van a hacer da indeterminado para que tengan que hacer algo, ¿sí? Porque si el ejercicio hubiera sido así, por ejemplo, así. Estoy cambiando el ejercicio, ¿no? 0 acá. Si yo hago eso, me queda el límite que tiende a 0 de eso. Si yo reemplazo límite, me queda 1 más 2 dividido. Equivale a 0 ahora. 0 menos 1 es menos 1. 2 dividido menos 1 me queda menos 2. ¿Sí, no? Y 1 menos 2 es menos 1. O sea, el ejercicio de esto hubiera dado menos 1, que es lo que me queda dentro del paréntesis, elevado a la 2 por 0, 0, por 3, 3, me queda menos 1 al cubo. O sea, esto da menos 1.
Y ahí terminó el ejercicio y no hay que hacer nada. ¿Ah? O sea, en general esto no se hace, sino que los ejercicios que le van a dar en los parciales, en los finales, lo que sea, da indeterminado para que tengan que hacer algo raro, digamos, algo de límite notable, de factor común, lo que sea. Pero uno debiera controlar que el límite da indeterminado. Si no, se acabó el. Si no, se acabó el ejercicio y no más. ¿Estamos? ¿Sí no? ¿Cómo saco el límite del exponente? ¿Cómo saco el límite del exponente? De este de acá. Lo que pasa es que, o sea, como está resuelto acá, es como generalmente se resuelven estos límites. O sea, yo hago, fíjense que voy a volver el ejercicio como estaba antes, ¿no? Acá era así, acá era infinito. Infinito, 1 al infinito, indeterminado. Se resuelve generalmente haciendo esos 2 o 3 pasos, pero uno lo que está haciendo es aplicar un montón de propiedades de límite en un solo paso. Porque si yo hago todos los pasos, entonces es mucho más largo. Yo tendría que haber hecho así acá en realidad. Igual. O sea, no saltar desde acá hasta acá. Yo tendría que decir que a ese límite lo escribo así. Límite de que tiende al infinito. De. Físico pongo, es un montón de pasos ahora, ¿no? 1 más 1 sobre x menos 1 sobre 2 elevado a la x menos 1 sobre 2 elevado a la 2 por 2x más 3 dividido x menos 1. Porque, ¿qué es lo que hice? Acá yo tengo producto en los exponentes tengo producto de cosas. Entonces eso lo transformo en potencia de potencia. Y lo arreglé para dejar dentro de o sea, la potencia que me quede en el primer paréntesis, la que yo quiero, para que me dé límite notable. Y la otra potencia, lo otro que me quedó, lo dejo como potencia de potencia. Y acá yo aplico la propiedad de que el límite de una función, yo esto lo veo como una sola función, elevado a otra función, o sea, aplico esta propiedad de que dice que el límite de x que tiende a de una función elevado a otra función es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Y si hago a ver si lo remarco acá, esta propiedad yo la veo así. Esto que está acá es f y esto que está acá es g. Entonces, me va a quedar límite de esto, que da E, fue lo que yo encerré en el globito ese, en la ballenita esa, elevado al límite del exponente, por eso sale ese límite del exponente. En general uno no hace todos estos pasos porque sobreentiende que lo saben y va un poquito más rápido. ¿Lo siguen, no? Sí, sí. Esto hay muchas otras formas de resolverlo, ¿no? Se lo puede complicar. Acuérdense, a ver, ustedes están estudiando para ingeniería, no para matemática. Si yo tuviera que hacer esto formal, yo debería usar todo eso. Lo que pasa es que uno como ingeniero va salteándose pasos y diciendo, bueno, yo sé cómo funciona esto. Y empiezo a ir más rápido al resultado o a buscar, pegar al resultado, ¿no? Se pueden hacer incluso muchas otras cosas. También la idea es que ustedes se den maña en resolver eso. ¿Tienen algún otro ejercicio así para que hagamos o pasamos directo a lo de hoy?
No, no tengo la apunte en PDF. Ninguno, ni el de teórico ni el de práctico. Bueno, vamos a los de hoy. Los de hoy, yo les voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación que va a ser más fácil que usar tanto pizarrón. Yo igual después la presentación que vamos a ver ahora se la subo. Tengo que buscar... A ver, dame un segundo que tengo que compartir acá. Esto. Share screen. Y yo puedo cambiar mi cámara. A ver, un segundo. Voy a cambiar la cámara mía a share screen. Bueno, están viendo ahí la pantalla mía, ¿sí? Esta presentación yo después se la subo en el grupo de Facebook y en autogestión también. Lo que tenemos que ver hoy es medio aburrido. Es un tema que antes se daba un poco más, ahora no se da tanto, que es infinitésimos. ¿Sí? Nosotros tampoco lo vamos a usar mucho, pero sí hay dos conceptos que van a salir que lo vamos a usar, por eso lo vemos. ¿Va? O sea, el tema de hoy se llama infinitésimos. ¿Qué es un infinitésimo? Se dice que una función es infinitésimo o infinitésima cuando x tiende a si cumple esa condición. O sea, si yo tengo que tomo límite para x tiende a algún valor de una función y eso me da 0, se dice que esa función es infinitésima en x igual a. O sea, por ejemplo, ahí dice, las funciones no son infinitésimas por sí solas, son solamente infinitésimas en puntos donde se cumple la condición anterior. Se suele decir que son infinitésimas en x igual a. ¿Qué quiere decir esto? Es una definición, ¿sí? Por ejemplo, acá va un ejemplo. El seno de x, por ejemplo, se hace 0 en 0. O sea, cuando yo tomo límite x tiende a 0 del seno de x, me da 0. Entonces, el seno de x es infinitésima para x igual a 0. O sea, yo no puedo decir que seno es infinitésimo así nomás. Seno es infinitésimo para x igual a 0, para x igual a pi, para x igual a 2pi. En el caso de seno, que es muy particular, digamos que es periódica. O sea, seno es una función infinitésima para 0, por ejemplo. Para 0, para pi, para 2pi. ¿Me siguen con el concepto? Esa es otra, por ejemplo. 1 sobre x es infinitésimo para x que tiende a infinito. Porque cuando x va al infinito, 1 sobre infinito me da 0. ¿Me siguen? Otra. Sí. X al cuadrado menos 1 es una función. Esa función, x al cuadrado menos 1, es infinitésima cuando x tiende a 1. Sí. Sí. ¿Qué? Claro, bueno, en el caso de esta, que es x cuadrado menos 1, es infinitésima para 1 y para menos 1. O sea, no hace falta que sea infinitésimo para un solo valor. O sea, la definición de infinitésimo es una función que tiende a 0. Y como tiende a 0 en un punto, yo tengo que decir en qué punto. Acá en el último ejemplo que puse yo acá, x al cuadrado menos 1, se hace 0 en 1 y en menos 1. O sea que esta función es infinitésima para 1 y para menos 1.
Claro, una función, o sea, es infinitésima en un valor, en dos valores, en 8 valores. El seno de x se hace 0 cuando x tiende a 0, cuando x tiende a pi, cuando x tiende a 2pi, a 3pi, a 4pi, a 5pi. O sea, esa es la definición de infinitésimo. Hablándolo más rápido, es toda función que tiende a 0, en algún punto, es infinitésima en ese punto. Es un concepto bien teórico, ¿sí? Vamos a ver por qué vemos esto, porque yo después necesito dos propiedades que la vamos a usar un poquito más adelante. Bueno, acá se empieza a complicar, Infinitésimos y límites. Hay una relación, que es la que yo necesito remarcar, porque la voy a usar más adelante, entre los infinitésimos y límites. Si se acuerdan, la definición de límite, la definición formal, decía, el límite de x que tiende a de una función es igual a L, sí, solo sí. ¿Se acuerdan? Yo acá puse una sola parte, pero era, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. ¿Se acuerdan esa definición medio rara? Que tenía varias partes, ¿está? Yo acá puse únicamente de esa definición media grande de límite, puse una parte que es la que yo quiero, la que me interesa a mí. ¿Se acuerdan? Era para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de x menos a era menor que 0 y menor que a delta, se tenía que cumplir esta otra parte. Esta es la segunda parte de la definición. Es la que yo quiero ahora. Esa es la definición de límite. O sea, lo que está diciendo esta parte es que cuando x tiende a A, de esa función me da el límite de L, y se cumplía que la distancia de la función al límite era menor a épsilon. Y ese épsilon, ¿se acuerdan que era un número chiquitito? Que yo lo elegía. Y que para que se cumpliera el límite, era que para todo épsilon mayor que 0. Bueno, toda la parte de la definición, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Yo puse acá únicamente la parte de la definición que necesito para esto. Esto me está diciendo que la diferencia entre la función y el límite es menor a épsilon. Y épsilon es un número chiquitito, tan chiquito, se suele decir tan pequeño como yo quiera. Es arbitrariamente pequeño. Si épsilon es bien pequeño, esto que está acá, que tiene que ser menor a épsilon, ¿me siguen, no? Esta diferencia tiene que ser menor a épsilon, y épsilon es muy chiquitito, tan chiquito como yo quiera, yo puedo decir que esta diferencia es un infinitésimo, porque esto tiende a 0. O sea, estoy diciendo que la diferencia entre la función y el límite es 0, o tiende a 0. Acuérdense cuando yo digo que es 0, en realidad estoy hablando de límite, o sea que estoy diciendo que esto tiende a 0. O sea, la diferencia entre la función y el límite es un infinitésimo. Vamos a usar la letra phi para hablar de infinitésimos ahora. O sea, estoy diciendo que la diferencia entre la función y el límite, o sea, el valor del límite, él es el número o el resultado de este límite. Estamos haciéndolo en forma simbólica, digamos, ¿tá? Después cuando pongo un ejercicio a lo mejor va a quedar un poco más claro, pero esto en forma simbólica. Yo tengo un límite que tiene dado de una función y me da L, el resultado. Yo estoy diciendo que la diferencia entre la función y el resultado de ese límite, o sea, L, es un infinitésimo, porque esta diferencia es tan chiquitita que tiende a 0. Por eso yo pongo acá que el límite de phi, cuando x tiende a A, me da 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque épsilon es un número tan chiquito como yo quiera. Entonces, y según esta ecuación acá, esta diferencia tiene que ser menor a épsilon. Entonces, si épsilon vale 0,01, esto tiene que ser menor a eso. Y a epsilon lo puedo hacer más chiquitito, 0,00001.
Y esto tiene que ser menor a eso. O sea, esto tiende a 0. Si ven el concepto de límite, lo que yo estoy diciendo es que la función tiende al límite, o sea que esta diferencia tiende a hacerse 0. Por ejemplo, el caso de asíntota horizontal. La función tiende a la asíntota horizontal, o sea, la diferencia entre la función y la asíntota horizontal tiende a hacerse 0. La función tiende a tocar la asíntota horizontal allá en el infinito. Nunca la toca, pero tiende a tocarla. ¿Ah? Nunca la toca en el infinito. Y esta yo la remarco porque es una propiedad que necesitamos para más adelante. Yo estoy diciendo entonces que la función menos el límite me da un infinitésimo. Si yo acá despejo la L, la paso por el otro lado, me queda así, que la función es igual al límite más un infinitésimo. Y esta propiedad yo la necesito. ¿Ah? Ahora vamos a hacer un ejemplo, yo les pongo ahí un ejemplito de cómo se ve. A ver, vamos con el ejemplo. Supongamos eso, ¿no? Esto sería como un ejercicio. Límite de x que tiende al infinito de esa función. Es x más 1 dividido x. ¿Ah? Si se fijan, esto es cociente de 2 esto da infinito sobre infinito en realidad, es indeterminado. ¿Ah? Pero si se fijan es x tiende a infinito cociente de 2 polinomios, polinomio de arriba es grado 1, polinomio de abajo es grado 1. Esa era la regla que habíamos visto la otra vez, que este límite se podía resolver mentalmente. Grado 1 sobre grado 1 son del mismo grado, se hacía coeficiente del término mayor grado de arriba, que es 1, dividido coeficiente del término mayor grado de abajo, que es 1 sobre 1 da 1. Y siguen con eso, ¿no? O sea, ese límite da 1. ¿Siguen, sí? O sea, ese límite da 1. Ahora fíjense, la función, lo que estaba ahí en el ejercicio, era x más 1 dividido x. Esta es la función. Si yo factoreo la función, yo puedo factorear así. X dividido x es 1. Más 1 dividido x es 1 dividido x. No, nada, digamos. Es como que o sea, hice la división por x. Factoreé nomás. Esta es la función que estaba ahí adentro del ejercicio. Y ahora fíjense, yo traigo acá la definición que habíamos llegado al final de la diapositiva anterior. S1 es el límite. Y 1 sobre x es un infinitésimo, porque cuando x tiende al infinito, 1 sobre x tiende a 0. Yo había dicho recién que que una función, esta función, es igual al límite más un infinitésimo. El límite daba 1, que es este que está acá, más un infinitésimo. 1 sobre x es un infinitésimo cuando x tiende al infinito, porque yo estoy en un límite infinito. O sea, yo pude descomponer a esa función como un límite, L, más un infinitésimo. O sea, estoy cumpliendo esa definición que dice una función es igual a su límite más un infinitésimo. ¿Me siguen con el ejemplo ese? Yo no quiero tampoco dar tanta vuelta con esto porque no lo vamos a usar casi que nunca. O sea, lo vamos a usar en una sola parte de la materia, más en la clase que viene o en la que viene, o en un par de más adelante, esta definición de que una función es igual a su límite más un infinitésimo. Bueno, esta definición, guárdensela. O sea, acá yo pongo, fíjense, límite que tiende a infinito de phi. ¿Quién es phi? Es este. Tiende a 0. ¿Por qué infinito? Porque estoy en un límite de que tiende a infinito. Sigo.
orden de un infinitésimo. Es una definición. Supongamos que yo tengo dos infinitésimos para un valor de x igual a phi y mu. Tengo dos infinitésimos en x igual a. Se dice que phi es de orden n si cumple esa condición. Si yo tomo límite de que tiende a de phi sobre mu, y a mu lo tengo que elevar a la n para que esto me dé una constante distinta de 0, entonces phi es de orden n. Yo sé que es muy raro verlo, pero saben que es bastante sencillo. O sea, estas definiciones son todas más raras, pero después en lo que es un poco más la práctica, un poco más en entender qué es lo que quiere decir, no es tan difícil. Por ejemplo, a ver, si yo digo que phi es 6x al cubo y que mu es igual a x, fíjense que tanto phi como mu son infinitesimos para x igual a 0, porque cuando x tiende a 0, 6x al cubo me da 0. Si yo hago límite de x tiende a 0 de 6x al cubo, tiende a 0 esto. Y si hago límite de x tiende a 0 de x, también tiende a 0. O sea, los dos son infinitesimos para 0. Pruebo esta condición que me dice acá, hago límite de x que tiende a 0, porque son infinitesimos en 0, de phi dividido mu. Para que este límite me dé una constante, yo al cubo, a la x, la tengo que elevar al cubo. O sea, este n que está acá abajo, lo tuve que poner en 3. Para que estos fueran del mismo grado, y ese límite me diera 6. Como me da 6, que es una constante distinta de 0, yo veo que n es igual a 3, entonces phi es un infinitésimo de tercer orden, es de orden 3. ¿Por qué tiende a 0? Porque yo tengo que tomar límite para donde estos son infinitésimos. Esta función, 6x al cubo, es infinitésima para x igual a 0, no para otro valor de x. Y igual a x también es infinitésimo para x igual a 0. Por eso dice acá, sean dos infinitésimos en x igual a a. Por eso hago el límite que tiende a a. Estos dos son infinitésimos para x igual a 0. O sea, yo para calcular el orden de un infinitésimo, lo que hago es los divido. Fíjense que acá yo dividí un infinitésimo dividido el otro. Y tuve que poner este cubo para que este límite me diera un número. Si yo no pongo el cubo ese, fíjense que lo tacho ahí, no pongo el cubo. Si yo hago 6 que el cubo dividido de x, esto me da 0. Porque me quedas, a ver, voy a poner... voy a poner la cámara. Yo primero me fijo, phi. 6x al cubo. A ver, vamos de poquito. Eso es una función en realidad. ¿Ah? Le llamé phi, pero es una función. Esta función tiene una particularidad. Y si yo hago el límite de x que tiende a 0, de 6x al cubo, me da 0. Entonces, phi es un infinitésimo para x igual a 0. Porque la definición de infinitésimo es una función que tiende a 0 cuando x tiende a algún valor. En este caso, 0.
Entonces ya demostré que esto es un infinitésimo para x igual a 0. ¿Me siguen con eso, no? O sea, vamos de a poquito con lo que estamos diciendo. Creo que se me fue el chat. Bueno, no veo el chat, así que usen el micrófono. Phi es un infinitésimo para 0. Después va así, mu. Se me ocurrió otra función, que le llamé mu. Esto es una función. Tú también puedes hacer así. Límite de x que tiende a 0, de mu, de x. Y esto me da 0. O sea que estoy diciendo que x es un infinitésimo cuando x tiende a 0. O sea, tengo dos infinitésimos distintos. Puedo poner 800 infinitésimos. Senos, cosinos menos 1, un montón de cosas, ¿no? Tomé esos dos porque se me ocurrió. Son dos infinitesimos para x igual a 0. Hasta ahí eso es lo que yo dije. Ahora mi pregunta es, ¿qué orden tiene este infinitésimo? Quiero trabajar con este. ¿Cuál es el orden? O sea, voy a decir así. ¿Cuál es el orden de phi? Esa es mi pregunta. Para saber el orden, yo voy a hacer esto. Límite de x que tiende a 0. ¿Por qué a 0? Porque phi es infinitésimo en 0. Estoy estudiándolo en 0. De phi dividido al otro. Y yo necesito saber qué potencia tengo que ponerle a este para que esto me dé una constante distinta de 0. Si yo encuentro ese valor de n, para que esto me dé una constante, encuentro el orden de phi. ¿Qué quiere decir eso? Todo así, límite de x que tiende a 0. Supongamos que reemplazo phi y mu. Phi vale 6x al cubo. Y mu vale x. Supongamos que no pongo ningún n todavía. No lo pongo. Si yo tomo el límite, en primer lugar eso me queda 0 sobre 0. Me quedaría indeterminado. Pero en este caso, digamos, no hace falta ser muy genio para darse cuenta que yo puedo simplificar esta x con una x de acá, o sea que me va a quedar 6x al cuadrado, si yo simplifico. Entonces, esto me da 0. Si yo hago ese límite, eso da 0. Ese límite me da 0. O sea, me da una constante. Me está dando una constante, pero una constante que, para saber orden, me tiene que ser una constante distinta de 0. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué valor tengo que poner yo acá, en el exponente, para que se simplifiquen las x? Pongo un cubo. Porque si yo pongo un cubo, va a pasar esto. Esto se va con este. Y esto me queda 6. Y 6 es distinto de 0. Es distinto de 0. Si hubiera puesto un cuadrado, me daba 0 el mismo. O sea que tuve que poner un cubo, un 3. Quiere decir entonces que phi es de orden 3. O sea, phi de x es de orden 3. Profe, nosotros podemos agregar o sea, podemos agregar el valor, darle el grado que queramos. Claro, uno tiene que buscar cuál es el grado. Después se simplifica un poquito, pero o sea, yo tengo que ver qué exponente tengo que ponerle a este que está acá abajo para que el límite de un número. Vamos a dar poquito, por ejemplo. En general, vamos a hacer, porque yo digo que phi es de orden 3,
respecto a este. Estoy comparando infinitésimo. Yo estoy diciendo que phi es de orden 3 respecto a este. ¿Ah? Yo no puedo decir que algo es más grande si no digo más grande que quién. ¿Ah? Es una comparación. O sea, yo digo, este es de orden 3 respecto de este, porque lo dividí por S, por mu. ¿Ah? Y vamos a usar siempre como referencia a mu, a este, como X. O sea, vamos a usarlo bien fácil a este. Tú puedes poner otra cosa, pero vamos a hacer siempre al que está acá abajo, uno bien sencillo. X. O por lo menos un polinomio facilito de X. ¿Ah? Siempre sencillo abajo. Entonces, siempre voy a comparar contra X, por ejemplo. Entonces, ya, ¿qué quiero decir con esto? Yo viéndolo a este 6x al cubo, ya me doy cuenta que es orden 3, porque tengo que dividirlo por un x al cubo para que me dé un número. O sea, no hace falta hacer un ejercicio, no hace falta hacer esto. Los polinomios de grado 3, Profe, en un minuto se yo corta. lo que estoy diciendo es, quiero comparar infinitésimos, quiero saber qué orden tiene este respecto a otro, este con respecto a este. Voy a mu siempre usar uno sencillo, en general x, es más fácil de todos. Entonces, para saber el orden, yo tengo que plantear este límite, ¿sí? Y el orden me lo va a dar este exponente que lo tengo que poner yo. O sea, ¿qué exponente lo tengo que elevar a mu para que ese límite me dé un número? ¿Ah? Si ese número que yo consigo es distinto a 0, entonces n es el orden. Yo no es que cambio el ejercicio, yo tengo que... O sea, es como que... fíjense que... A ver, vamos, no, borro acá de nuevo, se lo hacemos de nuevo. Yo hago así. 6x al cubo dividido x a la n, y esto tiene que dar un número. ¿Qué estoy diciendo? En general, cuando uno resuelve límites, yo tengo un ejercicio y tengo que encontrar un resultado. ¿Ah? Acá como que cambia un poco la cosa. Yo tengo el ejercicio, ya sé cuánto me tiene que dar, me tiene que dar un número. Mi incógnita o mi problema no es calcular esto, mi problema es calcular este número. ¿Me siguen, no? O sea, no tengo que resolver un límite y ver cuánto me da. Yo ya sé que me tiene que dar una constante distinta de 0. Entonces mi problema no está en encontrar la constante, mi problema está en encontrar qué exponente me hace falta ahí para que eso dé una constante. Para este ejercicio, para este ejemplo, esto vale 3. Porque si pongo un x al cubo, el x al cubo saco el x al cubo y me queda un 6. Cualquier otro número que yo ponga acá, cualquiera, no me va a dar una constante, me va a dar o infinito o 0. Porque si pongo x igual a 1, me queda 0. Si pongo n igual a 2, 0. Si pongo n igual a 3, me da una constante. Y si pongo n igual a 4, 5, 6, lo que sea, me da el infinito. O sea, la única forma que me da una constante distinta a 0 es con n igual a 3. O sea que phi es de orden 3. Vamos con otro acá. Bien. Phi. Seno de x. ¿Ah? De nuevo, phi, si yo hago esto, seno de x es una función. O sea, phi de x es una función. Pero yo sé que si hago así, límite de x que tiende a 0 del seno de x, esto me da 0. O sea que esta función es infinitésima para x igual a 0, porque cuando x tiende a 0, la función tiende a 0. Esa es la definición de infinitésimo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, o sea, esto es un infinitésimo para x igual a 0. Yo quiero saber cuál es el orden. ¿Cuál es el orden de seno de phi? ¿Cuál es el orden? Y voy a usar de nuevo como referencia a mu. Mu es x, el más fácil de todos. Yo lo hago así. Límite de x que tiende a 0, porque es infinitésimo en 0, de phi
dividido mu. Phi dividido mu. Y quiero que esto me dé una constante. Una constante distinta de 0. ¿Ah? Cuando x tiende a 0, me queda 0 sobre 0. O sea, indeterminado. Pero ya demostramos que esto es, cuando x tiende a 0, seno de x dividido x, ese límite es el límite notable y me da 1. O sea que esto me está dando 1, me da una constante. O sea que a este que está acá, lo tuve que elevar a la 1. O sea, no le puse nada. ¿Ah? O sea que seno de x es de orden 1. Porque tuve que poner un 1 ahí para que esto diera un número. ¿Me siguen, sí? A ver, si lo complico un poquito más. Otro. Phi. Seno cuadrado. De nuevo, esto es una función. Esta función tiene la particularidad que si yo hago límite de x que tiende a 0 del seno al cuadrado, me da 0. O sea, seno cuadrado es infinitésimo, porque da 0, cuando x tiende a 0. Quiero saber cuál es el orden. Lo voy a comparar de nuevo contra el más fácil, contra x. Planteo ese límite que es para ver el orden. Hago así, límite de x que tiende a 0 de seno cuadrado de x dividido x igual a una constante distinto de 0. Y acá tengo que meter un n. ¿Cuánto tiene que valer n para que este límite me dé un número? Y lo voy haciendo, fíjense. Si pongo 1, voy a dejar un 1 ahí. Ese límite da 0. Este límite da 0. O sea, me da una constante, pero que no es distinta de 0. O sea, no me sirve. El límite notable para que este límite de 1 es si acá vale, ¿se acuerdan? 2. ¿Se acuerdan que el límite notable era seno a la n de ax dividido a x a la n? Tiene que coincidir el exponente este con ese. O sea que seno cuadrado es de orden 2. ¿Me siguen con la idea? Sí. Voy a borrar acá. Vamos de nuevo con ese último. Si lo hago así, ¿no? Límite de x que tiende a 0 del seno al cuadrado de x dividido x. Voy a poner un 1 acá. Está mal, o sea, pongo eso. Si ese límite me diera un número distinto de 0, el orden sería 1, porque puse un 1. Pero ese límite, si yo lo resuelvo, ese límite. ¿Cómo resuelvo ese límite? Yo hago así, por ejemplo. Si tengo que hacer todos los pasos, ¿no? Lo puedo escribir así. Seno al cuadrado es seno por seno. Y está dividido una sola x. Entonces dejo en un límite seno de x sobre x y en el otro límite el seno que quedó solito. Este límite es el límite notable. O sea que esto da 1. Pero ese límite, cuando x tiende a 0, el seno de x, esto da 0. Y 1 por 0 es 0. ¿Ah? O sea, este límite da 0. Me da una constante, pero una constante que no es distinta de 0. Para calcular el orden del infinitésimo,
yo tengo que encontrar que esto me dé una constante distinta de 0. Entonces no me sirve el n igual a 1, que yo puse ahí, no me sirvió. O sea que es este infinitésimo, el seno cuadrado, no es de orden 1. Porque si hubiera sido de orden 1, este límite me tendría que dar un número distinto de 0. No me anduvo, o sea, falló. Por eso lo dice así, límite de x que tiende a 0 del seno cuadrado de x dividido x. En vez de poner un 1, voy a poner un 2. Y esa forma que está ahí corresponde a la formulita que ustedes tenían de límite notable. Ese límite da 1. Eso ya da 1. Y como 1 es distinto de 0, esto que está acá es el orden, o sea, n es igual a 2. Quiere decir que seno al cuadrado es de orden 2. ¿Me siguen con eso? Tampoco se hagan tanto problema, porque esto no lo van a usar mucho. Antes se usaba más y qué sé yo, pero no lo vamos a usar tanto. Así se define el orden del infinitésimo. Dame un segundo que comparto esta pantalla. O sea, el orden yo lo encuentro calculando ese n, esa potencia que está ahí abajo. ¿Por qué es de orden 2? Porque tuve que poner un cuadrado ahí abajo para que ese límite, yo tengo que buscar que el límite me dé un número. Es la potencia la que tengo que elevar el denominador, que en mi caso siempre va a ser x. A ver. Bueno, ahí está lo que hicimos recién. Yo tengo que phi es seno y mu es x. Tengo que elevar a la 1 para que eso me dé un número, me dé 1 distinto de 0, entonces es de orden 1. Seno de x es de orden 1. Si k es igual a 1, o sea, si la constante que me da el límite es igual a 1, los infinitésimos se denominan equivalentes. Esperen que perdí el chat acá. Si la constante que me da el resultado del límite ese me da 1, los infinitésimos se denominan equivalentes. Si k me da 0, es porque el infinitésimo del numerador es de mayor orden que el del... O sea, es de orden superior, se dice. Ahí hago un par de ejemplos. Y si el n es igual a 1, son del mismo orden. Por ejemplo, en este, seno de x es un infinitésimo. X es otro infinitésimo. Yo tuve que poner un 1 acá para que este límite me diera un número. Entonces, seno de x es del mismo orden que x. Son los dos de orden 1. A ver, me paso la cámara. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que si yo hago así, a ver, límite de x que tiende a 0, de seno cubo de x dividido x. Entonces yo voy sacando conclusiones de acá, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Seno al cubo es un infinitésimo, porque cuando x tiende a 0, esa partecita de arriba tiende a 0. Suena el teléfono. Cuando x tiende a 0,
seno al cubo tiende a 0, o sea que el numerador es un infinitésimo para 0. X es el infinitésimo más sencillo y que uso siempre para comparar. Si yo evalúo ese límite así como está, ese límite da 0. ¿Ah? Ese límite da 0. Quiere decir que el infinitésimo de arriba es de mayor orden que el de abajo. El seno cubo es de orden 3. ¿Se acuerdan que recién vimos con el cuadrado? Pero si yo tengo que poner acá abajo, para que eso me dé un número, tendría que poner un 3. Si yo pongo un 3, seno cubo de x sobre x al cubo me daría 1. Entonces seno cubo es de orden 3. O sea, una conclusión que yo saco es que seno al cubo es de orden 3. Otra conclusión que yo saco es que si yo no pongo ningún n, ese límite me da 0. Si me da 0, quiere decir que seno es de un orden superior a este. Me está diciendo, ¿qué está diciendo esto? Es que, a ver, ¿cómo lo explico? A ver. Cuando x tiende a 0, los dos tienden a 0. O sea, seno cubo me tiende a 0. Y el x también tiende a 0. Por eso ese límite da 0 sobre 0 indeterminado. ¿Ah? Porque el numerador se me está yendo a 0 y el denominador también se me está yendo a 0. Es una indeterminación. ¿Ah? Ese límite se puede demostrar muy fácil que en realidad da 0 si yo levanto la indeterminación, porque lo separo en dos límites chiquititos. Así lo hicimos con el cuadrado. ¿Y por qué da 0? Porque el infinitésimo de arriba, que está el cubo, es de orden 3, el de arriba es de orden 3, tiende a 0 más fuerte que el de abajo. O sea, los dos tienden a 0, pero el de arriba, que es de orden 3, me tira a 0 mucho más fuerte que el de abajo. Me siguen con la idea, ¿no? Con el concepto. ¿Sí o no? Estamos hablando del 0 ahora, no del infinito. Porque pasa lo mismo con el infinito, pero al revés. Cuando yo tiendo a 0, los dos tienden a 0. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El numerador me está tirando para que el resultado sea 0. Y el denominador me tira para que el resultado sea infinito. Porque si yo divido algo por 0, me da infinito. ¿Se acuerdan que está esa pelea entre este me quiere tirar para 0 y este hace que la fracción me tienda a infinito? Pero en este caso, como el de arriba es de orden 3, es más fuerte que el de abajo. Le gana el de abajo y por eso el resultado da 0. Porque es un infinitésimo de orden superior a este. Es más fuerte que este. ¿Me siguen con la idea o el concepto de qué es lo que pasa? Esto no van a hacer ejercicio. O sea, no se preocupen porque parece raro. No se toma ejercicio de esto. Es más que nada un concepto, una idea. No entra en el parcial práctico, no. Teórico, sí. O sea, en el parcial teórico se puede preguntar, ¿qué es un infinitésimo? Tiene que poder definir qué es un infinitésimo. ¿Cómo se calcula el orden de un infinitésimo? Y usted tiene que dar un mejor ejemplo. ¿Ah? Bueno, yo tampoco quiero complicarles tanto, porque antes se usaba más el tema de infinitésimos y tiene algunas aplicaciones, pero no nos vayamos con todo eso. Sí, por ahora los parciales van al segundo cuatrimestre. Todavía no está claro porque estamos viendo si los tomamos en forma virtual o no, pero por ahora sí. Suma de dos infinitésimos. Suma de dos infinitésimos del mismo orden. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Que yo tengo dos infinitésimos del mismo orden en x igual a a. O sea, tengo phi y mu, que son dos infinitésimos, o sea, dos funciones que tienden a 0, para el mismo valor. Si los dos son infinitésimos en x igual a, ese límite me va a dar una constante distinta de 0. O sea que la suma, si yo sumo los dos infinitésimos, voy a obtener un nuevo infinitésimo.
pero ¿de qué orden? Bueno, y esto, a ver, véanlo ustedes, pues es fácil. Si yo sumo dos infinietésimos y lo divido por mu, para compararlos, me va a dar que es otro infinitésimo del mismo orden. O sea, la conclusión de esto es que la suma de dos infinitésimos me da otro infinitésimo del mismo orden. Vamos a hacer con ejemplo. Seno de x es un infinitésimo. Mu es un infinitésimo. Los dos para x igual a 0. Si yo lo sumo y lo divido por uno de ellos, por el que uso como referencia, me da una constante ese límite. O sea que la suma de dos infinitésimos del mismo orden me da otro infinitésimo del mismo orden. ¿Sí? De nuevo, por ejemplo, seno al cubo es un infinitésimo de orden 3. 5x al cubo es un infinitésimo de orden 3. Son dos infinitésimos de orden 3. Si yo los sumo los dos, y lo divido por x al cubo para ver de qué orden me quedó lo de acá arriba, me da un número. O sea que es de orden 3. Tuve que poner un 3 ahí abajo para que me diera de orden 3. O sea, la conclusión es que la suma de dos infinitésimos del mismo orden es otro infinitésimo del mismo orden. Esto no se... O sea, ahora se complica. Si yo sumo dos infinitésimos de distinto orden, se va a cumplir esto. Si, por ejemplo, phi es de mayor orden que mu, ese límite va a dar 0, porque este es de mayor orden que el de abajo. Y si yo sumo los dos infinitésimos de distinto orden, me interesa saber, la suma me va a dar otro infinitésimo, pero ¿de qué orden? Bueno, sigan el desarrollo ese, y este límite va a dar un número n, o sea que va a ser un infinitésimo del orden menor, o sea, el de menor orden. ¿Qué quiero diciendo? Que la suma de dos infinitésimos de distinto orden me da otro infinitésimo del mismo orden que el menor. Por ejemplo, seno al cuadrado es un infinitésimo de orden 2. X es un infinitésimo de orden 1. Si yo lo sumo y lo divido por X para ver qué orden tiene, esto me da un 1, o sea que me da orden igual al de menor orden. Yo no quiero perder mucho tiempo con esto porque no lo vamos a usar. ¿Ah? Por eso no me detengo tampoco tanto. Por ejemplo, seno al cubo es un infinitésimo de orden 3. 5x al cuadrado es un infinitésimo de orden 2. Si yo los sumo, la suma me da un infinitésimo de orden 2. Tuve que poner un cuadrado acá abajo para que esto me diera un número. O sea que la suma de un infinitésimo de orden 3 con un infinitésimo de orden 2 me da como resultado un infinitésimo de orden 2. No, esto en realidad ya terminamos, ¿no? Termina acá esto casi. Acá estarían mal las animaciones. Producto de dos infinitésimos. Con esto lo cerramos. Esta es una que me interesa. Si yo tengo dos infinitésimos, de nuevo, phi y mu, el producto es otro infinitésimo, pero ¿de qué orden? Ese límite me va a dar siempre 0. O sea que cuando yo hago el producto de dos infinitésimos, me da otro infinitésimo de orden superior. Y esa es la que me interesa. El producto de dos infinitésimos es siempre un infinitésimo de orden superior. Y esta la vemos. No sé qué hora es ahora. Me pongo acá, ¿qué hora es? Esto se va.
Ahí está ahí. A ver. Vemos esto y terminamos. Es cortito. La única que me interesa es el producto, porque es la que quiero para otro tema. Hago así. Phi. Seno de x. Mu. X. Entonces dijimos recién. Phi es, o sea, seno de x es una función. Cuando x tiende a 0, el seno de x me da 0. ¿Sí? O sea que esto es infinitésimo para x igual a 0. Y esta también, cuando hago el límite de x que tiende a 0, de x, me da 0. O sea que x es un infinitésimo, porque da 0, cuando x tiende a 0. O sea que tengo dos infinitésimos para x igual a 0. Voy a inventar un nuevo infinitésimo que lo voy a definir así. El producto de esos dos. O sea, hago el producto de esos dos infinitésimos. No hace falta ser muy genio para darse cuenta que si esto es un infinitésimo y esto es un infinitésimo, al multiplicarlos me va a dar otro infinitésimo, porque este tiende a 0, este tiende a 0, entonces también tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Ah? O sea, esto es un infinitésimo. Mi pregunta es, ¿qué orden tiene este? En este caso, seno de x, lo vimos recién, es de orden 1. Y x es de orden 1. O sea, tengo dos. Este es de orden 1 y este es de orden 1. Mi pregunta es, o mi duda es, o lo que quiero ver es, si yo multiplico dos infinitesimos de orden 1, ¿qué me da? Me da un infinitésimo de orden 1, de 2, o sea, ¿qué pasa? Eso es lo que yo quiero saber. Y para saber eso, lo que yo hacía era esto. Para calcular el orden de este infinitésimo, la forma de calcular orden era así. Lo divido por alguno. Lo divido por x. Y tengo que ver cuánto tiene que valer n para que esto me dé una constante distinta de 0. Esa es la forma de calcular el orden. Entonces, si lo hago con este ejemplo, ahí me queda así. Límite de x que tiende a 0 de alfa. Alfa es phi por mu. O mu por phi, pero ahí dice phi por mu, ¿sí? Seno de x, que vale phi, por x. Lo divido por x. ¿Ah? Si este lo simplifico con esto me queda 0. ¿Sí? O sea que si yo puse acá un 1, no me sirvió. Me da una constante, pero me da 0. Yo tengo que encontrar una constante que sea distinta de 0. O sea que ese n igual a 1 no me sirve. El resultado es 2. Porque si yo pongo un x al cuadrado, hago así. Una x va con una x. Y seno de x de x me da 1. O sea, si el n que yo pongo acá es 2, logro que esto me dé un número distinto de 0. O sea que el infinitésimo, el alfa, que es el producto de dos infinitesimos de orden 1 multiplicados me están dando un infinitésimo de orden 2. O sea que el producto de dos infinitesimos me da siempre un infinitésimo de orden superior. Un infinitésimo de orden más alto. ¿Siguen con eso? Profe, ¿siempre se cumple que es uno más o no necesariamente? No, siempre va a ser la O sea, suma de, es superior, la suma de pero los no necesariamente órdenes. que sea uno más. Va a ser siempre la suma de los órdenes. Ah, bien. Si fueran los dos de orden 2, va a dar... en realidad, a ver, yo no los quiero complicar tampoco tanto, pero
se van a cumplir las mismas propiedades que con los polinomios, que con los grados. Si yo multiplico dos polinomios de grado 2, si multiplico dos polinomios de grado 2, me va a dar un polinomio de grado 4, porque se suman los exponentes. ¿Ah? Si yo multiplico dos infinitésimos de orden 2, me va a dar un infinitésimo de orden 4. Si fuera de distinto orden pasa lo mismo. Si fuera un infinitésimo de orden 1 y el otro de orden 4, me va a dar un infinitésimo de orden 5. ¿Ah? Se cumplen las mismas reglas que con los polinomios. Nada más que estamos hablando de orden. De todas formas, lo bueno que me interesa de esto es que el producto de dos infinitésimos es un infinitésimo de orden más alto que cualquiera de los dos. ¿Tá? Como con los polinomios. Si yo multiplico dos polinomios, el resultado va a ser un polinomio mayor en grado que cualquiera de los dos. ¿Tá? Acá pasa lo mismo. ¿Me siguen, sí? No, los infinitésimos que se multiplican pueden ser de cualquier orden. Es lo mismo que con los polinomios. Esto antes se usaba mucho más porque los límites se pueden calcular usando todo este tema de infinitésimos y se pueden mostrar propiedades de límite con infinitésimos. No lo hacemos y no se hace más y no se pide. ¿Tá? Es un tema que hay que ver. ¿Qué me interesa de esto? ¿Qué se toma de esto? Y ahí lo cerramos. ¿Qué es un infinitésimo? Es una función. Sí, ahí vuelve el PowerPoint. ¿En qué parte? No sé en qué parte, pero... sí, el PowerPoint lo subo. ¿Qué se toma de esto? Si quieren, ahí vuelvo para atrás para que veamos qué es lo que se toma. Es esto. O sea, ¿qué es un infinitésimo? Es una función que tiende a cero cuando x tiende a un valor. Y estos conceptos, o sea, las funciones no son infinitésimas porque sí. O sea, yo no puedo decir seno de x infinitésimo. Yo tengo que decir seno de x es infinitésimo para x igual a 0, para x igual a pi, para x igual a 2pi, o sea, para donde los puntos donde se hace 0. ¿Ah? Eso sí se toma. ¿Y qué más se toma? O más, en realidad no es que se toma, sino que me hace falta es esta, la que está encuadrada acá. Esa la vamos a usar en un desarrollo más adelante. O sea, que una función se puede descomponer como el límite más un infinitésimo. Esa propiedad la necesito. Y la otra que necesito es la última que vimos acá. Bueno, ahí voy a arreglar las animaciones que están mal, pero... que el producto de dos infinitésimos es un infinitésimo de orden superior. Son las tres cosas que yo necesito. Definición de infinitésimo, la propiedad de límite o la relación entre límite e infinitésimo, o sea que la función se puede descomponer como el límite más el infinitésimo, y que el producto de dos infinitesimos es un infinitésimo de orden superior. ¿Ah? Esas son las tres cosas que yo necesito. ¿Dudas con eso? En general no es un tema que se tome mucho, o sea, ni siquiera en teórico, ¿no? Ya van a ver que hay un montón después de temas para tomar, o sea que falta un montón para el parcial todavía. ¿Dudas? No, con respecto a la profe de práctico, yo entiendo que ella les está subiendo PowerPoint con audios. Y por el momento es lo único que está dando ella. ¿Sí? La clase que viene, nosotros tenemos que ver continuidad, que es un tema dentro de análisis de funciones. Primer parcial es hasta derivada, por lo menos. Si se demora más el parcial, vamos a meter más temas, pero es todo derivada. Derivada, nosotros vamos a empezar la clase que viene, no la que le sigue. O sea, la clase que viene es continuidad. Y la que sigue, vamos a hacer, empezamos con derivada. Yo voy a necesitar que ustedes se vayan consiguiendo tabla de derivadas, se llama así.
tabla de derivadas. ¿Sí? Si quieren, yo después busco uno y se las pongo ahí para que la impriman. Es una tabla llena de fórmulas. ¿Sí? Esas fórmulas se las van a tener que aprender. Son como 20 más o menos. ¿Ah? No está en el apunte, no estoy totalmente seguro si en el apunte de Quinteros está. Capaz que esté, es una hoja, ¿sabe estar? Capaz que está al final. En algunos apuntes se pone la tabla de derivadas, pero es muy común la tabla de derivadas. Bueno, esa tabla de derivadas, que son un montón de formulitas, se las van a tener que aprender de memoria porque para el práctico la van a usar, y nosotros acá la vamos a demostrar todas esas fórmulas. ¿De dónde vienen, digamos? Sí, todo este concepto de acá, más que para derivada, me hace falta para diferencial, que es un tema después de derivada. Es un tema dentro de derivada, pero es más adelante. La fórmula del L'Hopital es, se están adelantando ustedes. Eso va generalmente a segundo parcial, es para resolver límites usando derivada. Pero bueno, no se adelanten, no lo vamos a ver. ¿Cuál es la idea del L'Hopital? Ustedes van a ver que hay límites que son muy complicados, entonces hay otra forma de resolverlos más fácil. Pero para resolver esos límites necesitan saber derivada. ¿Tá? Pero bueno, un tema más adelante. Bueno, cortamos acá. Yo esto ya lo subo en el grupo, no está subido. Yo ahí voy a corregir porque hay una animación que sale mal hecha y la subo. Y el apunte, si lo pueden tener mejor, porque la idea es que, a ver, yo no sé si ustedes están tomando nota o lo que sea, o están viendo solamente la computadora, por ahí está bueno ver la computadora, verme a mí y ver el apunte, y van siguiendo el tema. ¿Estamos? Ustedes tienen que de esto hacer su resumen mental, digamos, ¿no? O sea, escuchan algo acá, ven el apunte, ven un video de YouTube y ahí van armando ustedes su concepto, digamos, ¿no? Bueno, nos vemos el martes que viene. Éxitos.